Una mole que resuma burocracia. Las ovejas que se apartan del rebaño de los domesticados deben ser homogeneizadas y retornadas a las vías en las que la sociedad aguarda un comportamiento acorde a las exigencias. Nacer, estudiar sin chistar y trabajar con la cabeza gacha. Al traspasar la puerta, la única entrada y salida, ya que las ventanas presentan gruesos barrotes despintados, uno se vuelve en parte del unísono, no distinguiéndose de los demás excepto por el uniforme blanco que genera pavor en su neutralidad. Los internos conservan los restos de su vida en el mundo encadenado, sujetados a las paredes del monstruo de cemento por la prisión de su mente en la que el único guía conserva algo de cordura para poder sacarlos del laberinto. Las prendas los distinguen entre sí, aunque no hay diferencias al estar dentro de los muros en donde los gritos del silencio son acallados. El golpe de la frente sobre el pedazo de pared descubierto resuena como un trance hasta que alguno de los enfermeros acomoda al paciente en un sitio mullido y lo deja en el cuarto brillante reducido a un bollo humano en una esquina. El médico atraviesa los corredores en un crepúsculo, cuyas sombras comienzan a agitarse preocupadas por no poder atraparlo en la red. De hecho, ya consiguieron que otros se les unan, pero este parece mantener la mente a salvo y oculta en profundidades abisales. Abre la puerta interior de su celda amoblada con un pequeño escritorio, deja salir el vaho del encierro y enciende el primero de los cilindros, cuya columna de humo se pierde en el cielo. Este se ha puesto su vestido gris, anunciando la inminencia de la lluvia que volverá al otoño en un heraldo del invierno. No hay hojas en los árboles de las calles, ni movimiento alguno excepto las ramas clamando piedad a su Dios, que yace ausente y no ha dado parte de enfermo. Cierra aquel hueco en la pared para decidirse a visitar a los reclusos, cruzándose con dos enfermeras, cuyos rostros son desdibujados por la noche instalada eternamente entre los corredores mal iluminados. Se ajusta el botón de su guardapolvo dejando fuera las manos para poder calentarse en la única estufa que funciona, justo en la entrada a la sala, en la que los internos se pasean sin rumbo fijo y se topa con su ayudante. El joven practicante tiene los ojos rojos del mal sueño, resaltando esto aún más la tez pálida, en la que se han dibujado profundas marcas una vez que uno ha visto el abismo demasiado tiempo y no se apartó lo suficientemente rápido. Nota Alex entonces una especie de temblor que bien podría ser del frío calando hasta los huesos, o en el peor de los casos, la insoslayable verdad de que la demencia tiene una víctima nueva. Nadie está absolutamente cuerdo para el galeno, ni siquiera los que piensan que son normales, que dejan escapar alguna que otra muestra de neurosis en la ansiedad, por parecer lo más saludables entre café y café. El elemento que acompaña en su soledad al profesional cuyas teorías son puestas a prueba en cada jornada, y descubre que no están equivocadas, sin querer pecar de soberbio. El monstruo de cemento encerraba a aquellos cuyas mentes estaban perdidas en un limbo, obligando a sus defensas a tratar de controlar la situación. Las paredes blancas transpiraban humedad que se mostraba aquí y allá con el descascaramiento de los muros. Las sombras, no obstante, permitían esconder el resto del paisaje ajado que pasaba por supuesto las inspecciones. Después de todo, era suficiente con tener a cada uno en su celda y listo. La sociedad, suficientemente descarriada, no se podía permitir que aquellos extraños seres tomaran las calles y volvieran su locura en la norma acatada por los demás, como la nueva costumbre. Sin embargo, no todos los desequilibrados estaban contenidos en aquel asilo, siendo que la mayoría andaba codeándose con el sol en la superficie, bastando que probaran su adhesión al sistema con el diezmo tributario y electoral. Eran ciudadanos modelos aquellos que en filas semejantes a una horda, acudían cada uno de los días designados a romperse el lomo en un cuarto oscuro, en el mejor de los casos y en el peor, bajo una helada asesina que no perdonaba a los desamparados. El grupo reducido, pese a que éramos todos uno solo, se dedicaba a deambular entre los recovecos de la mente vuelta concreto, congregándose en la sala general contigua a la sala de servicio poblada de sillas de diferentes orígenes. Vestían los pacientes de diversas formas, si bien el sitio tenía la facultad de convertirlos a todos en parte de una masa, una especie de síntoma de la enfermedad, que en silencio los invadía, y llegaba a arrastrarlos a un lugar sin cerrojos ni barras de metal. No hay salidas excepto que uno pueda fabricarla,
pero ello parece improbable dado que el carcelero es también el prisionero, y se anulan mutuamente. Para esto se encontraba allí aquel que mantenía su razón fuera del alcance de las desviaciones, semejante a una roca sobresaliendo de la inmensidad del océano, que se tragó al resto de la isla con los durmientes incluidos. Descendía a las profundidades cual Sigfrido en búsqueda de la guarida de su presa, sabiendo que se podía volver en parte de la hueste retenida en el recinto si se descuidaba demasiado. Un hilo conductor le permitía saber dónde se hallaba en las penumbras de la mente, regresando la guía a la maraña propia y registrando el suceso en una agenda roja que mantenía el color en este universo de confusiones. Contemplaría durante su recreo al enorme fresno en el centro del único patio que el edificio presentaba, dejando escapar a sus náufragos en naves amarillas que se desvanecían en el horizonte. La colilla fue aplastada sin contemplación, pasando a integrar la lista de pérdidas en el peregrinaje a los avernos del alma, sabiendo que su guardia concluiría al fin para buscar calor en su pequeño hogar. A sus 12 años, 3 meses y 2 días, conoció el templo y la razón por la cual había nacido con la azul y oro en la sangre. Los demás, por supuesto, podían hacerse hinchas de ciertos equipos, todos los otros, pero de este se nace, y así será hasta el fin de los tiempos en los que el balón se pinche para ya no perforar red alguna. Estaba detrás del arco de la Bombonera observando el encuentro entre el local y Banfield, que inauguraba aquel torneo de 1974 con un rotundo triunfo para el Xeneises, por si faltaba mencionar que hay varios vinculados a este tema que son sus hinchas. La crónica de la época dirá que Marcelo Troviani, en 2 ocasiones, Carlos María García Cambón y Miguel Alberto Nicolau de tiro libre sellarían la paliza de parte de los de la Ribera. El tiro libre, precisamente del último de los mencionados, arruinaría al pobre arquero del visitante, que resultaba ser Ricardo Antonio Lavolpe, y que 4 años más tarde llevaría la dorsal 13 en el Mundial de Argentina. Como todo lo que ocurrió en los años 70 lleva una marca oscura, esta no podía ser la excepción, ya que el campeón sería San Lorenzo de Almagro en un campeonato con 36 equipos. Es anecdótico el resultado en sí, pero es traído a este raconto, debido a que todo está unido por un hilo invisible en él, que necesariamente el personaje debe formarse a partir de aquello que vive. Únicamente así se puede trascender hacia más allá de los límites para lograr cierto tipo de equilibrio. Negar el resto de los acontecimientos tornaría la descripción selectiva y parcial, una abominación que no puede tener cabida entre las líneas que resultan al contar una historia. El joven Alex no dejaría de ir a la cancha en cuanta oportunidad tuviera, con su abuelo y su padre que lo precedieron, en el nacimiento del sol y el cielo, justo antes de que aparecieran un montón de advenedizos a reclamar una gloria que ya fue bostera, pero deben denostar dicha situación, manifestando que son lo más grande. Lejos, no obstante, de dicha realidad, conversiones que son modas y un montón de aprovechadores que salen a gritar campeones en medio de una helada que anuncia su llegada. La escena del principio es a todo color, a diferencia de la monstruosidad descripta al comienzo, que debe ser pensada en blanco y negro, dado que no le cabe un tono mejor. Si le resta alguna duda, vendrá el recuerdo del compañero de saga de Nicolau, llamado Rogel, a deshacerse de lo que quede una vez que hayan sido recibidos por el primero que se ocupaba de cortar el asunto por lo sano. No menos que ser atrapado por una soberbia patada de pernía con pisotón y escupitazo que ameritan la expulsión, eso se gana por no ser de boca. Los contrarios descubrirían que uno de los suyos yacía desparramado, un 3 seguro, exigiendo explicaciones, pero la respuesta era siempre la misma. Acá no pasó nada. Al director del neuropsiquiátrico Muñoz le gustaba tener todo en orden, incluidas las entrevistas con los posibles profesionales a los que mandarían en expedición a las mentes de los demás, y olvidando de hecho la propia. Abría la puerta de su despacho a las 8:10 de la mañana, una vez que el café terminaba de realizar el milagro, quitarle la almohada del rostro que lo llamaba a seguir en el mundo de Morfeo con todas sus maravillas y espantos. Precisamente una de dichas manifestaciones se hizo carne, al observar el pasillo que creía vacío, en la figura de Alex, al que ya había visto demasiadas veces.
Lo atajó un día mientras huía a almorzar en un restaurante que se hallaba a 2 cuadras del hospital. Lo interceptó al encontrarse reunido con otros médicos en el colegio de psicólogos, y casi lo termina echando al toparse con él un día de compras con su señora. Mas en este caso, lo terminó sacando del bodrio que suponía ver una vidriera tras otras en clara señal de que nada de aquello podía ser adquirido y ya. El directivo movió la cabeza en tanto entornaba los ojos, sintiendo aún en sus fosas nasales el aroma de la sustancia negra que lo mantenía atado a una madera en medio de tanta vorágine. Aspiró hondo 2 veces y dejó entrar al postulante en lo que ya consideraba era la mañana completa. Conocía perfectamente los planes que tenía a la vista, pero hasta el momento había preferido centrarse en otras cuestiones, siendo que lo contrario implicaba desarrollar una labor ardua, y la verdad estaba demasiado tranquilo con el puesto, que no le presentaba mayores retos a la vista. Excepto, claro está, aquel joven sujeto que portaba sendas cadenitas en el cuello y en su muñeca derecha, lo que siempre le llamaba la atención al ser una persona conservadora. No dejó que su interlocutor abriera la boca. Apenas hubo un apretón de manos y la cuestión quedó zanjada. El puesto es suyo. Empieza mañana a las 6 de mañana horas, y no quiere saber de usted de nuevo antes de las 10 de la mañana. La sonrisa de Alex fue todo lo que vio. Abandonado el despacho para que el jefe se derrumbara en su sillón, pensando en la lejanía del fin de semana, y lo fría que estaba aquella habitación, cuyo único consuelo yacía tan helado en una jarra manchada por la borra. ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo se me ocurre meterme en un lío así? Mejor lo llamo y le digo que me arrepentí, o alguna otra excusa barata. Se asomó nuevamente al pasillo para hallar la sala atestada de sus citas. A la secretaria haciendo que trabajaba, y la verdad se le fueron las ganas de ver por dónde se había ido aquel invasor, dado que únicamente conocía el camino a su reducto. La tarde del sábado, le dio un respiro a la ciudad de Mar del Plata con un abrazo del sol al final, que jugaba a saltar por la peatonal San Martín y la calle Belgrano, encandilando a los transeúntes que iban con dirección a Independencia con sus ojos únicamente asomados al frío. La librería renovada los recibió en una esquina. El viejo local sirve para cuestiones administrativas, con su hermoso patio siendo vejado por los elementos, y el café de la esquina de enfrente mirando sin preocupación alguna. Alzó el tomo de Foucault con su tapa negra rematada con letras rojas. Las cadenas estaban más fuertes que nunca en la portada. Le recordó a momentos lejanos, a los ojos siempre alertas de las instituciones totales con sus casilleros bien delimitados, situación esta que se repetía en el trabajo, la prisión y la escuela. El neuropsiquiátrico era apenas uno de los casos que podía dar como ejemplo de las teorías a las que un mero dibujo lo remitían, pese a que en una época las internas que no presentaban deterioro en el rostro, que demostraran la existencia de una enfermedad, habían logrado simplemente largarse sin oposición alguna. Enseguida el panóptico que dormía en los albores de la década del 90, envió a su fuerza represiva a devolver al corral a aquellos que ocupados en realizar desmanes fueron arrastrados a la sombra. Uno puede elegir el sitio en el que dejar la mayor parte de sus energías en forma voluntaria, por la fuerza, o bien por la fuerza. Dejaron el calor de los anaqueles regresando a las primeras penumbras del crepúsculo, encontrándose con la diagonal en la que los artesanos empezaban a desmontar sus puestos, una estatua de lucha grecorromana, mostrando el sometimiento, y Cristo cruzando descalzo la calle con la temperatura lo suficientemente baja para que no pase desapercibido. Pese a esto, la mayoría no miraba a la figura desgarbada dirigiéndose a la oscuridad que surgía detrás de los pasos de aquellos que buscamos cobijo del viento impiadoso. Una atmósfera tibia nos recibió al meternos en aquel bar en la unión de las 2 avenidas. El hecho no pasó desapercibido para el viejo psicólogo, aunque después la conversación se fue hacia niveles diferentes. La noche nos envolvió al emprender la vuelta al refugio en el que la piba a cargo de la recepción le preguntó con un total descaro si la palabra zurda, va con ese la anécdota anduvo dando vuelta con los viajeros pidiendo ser incluida en una esquela por lo menos, la que será soltada en la próxima primavera, una vez que desaloje la pila de notas inútiles que se atrincheran sobre el escritorio,
no queriendo saber nada con el frío que vino a visitar la ciudad. La escuela se encontraba sobre la avenida Nazca, en el barrio de Flores, siendo uno de los tantos recuerdos que la memoria debe traer a estas páginas, dado que si no nos encontraríamos con un sujeto sin orígenes. Es idéntico el caso a dibujar el árbol desde el tronco, omitiendo a las raíces. Hasta el sol tiene una historia en la que surgió para calentarnos viéndonos desde lejos. El acoso escolar, por su parte, también se remonta a un punto en la historia. Las costumbres traídas desde la casa e impartidas como una instrucción obligatoria se reflejan en determinados actos. En el caso de estudio, hay un aula en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, repleta de pequeños alumnos con todas las luces, observando el dibujo de la maestra en el pizarrón negro, cuyas líneas serán blancas para resaltar el contraste. La calma de la clase es interrumpida por las risas producto del comentario de uno de los menores. El objeto de la agresión es uno de los pares que se convierte inmediatamente en blanco de los demás. La denostación del otro tiene diferentes formas: su pensamiento, la manera de vestirse, el club del que es hincha, el hecho de que no sea seguidor de ninguna escuadra, cómo habla, sus rasgos físicos, y estos son precisamente los que generan las agresiones en el momento de la historia que se cuenta. En el tiempo actual se registran diversos hechos que son apañados por los encargados de velar por los bajitos, con paños fríos, en donde es necesario una intervención mayor, y así se justifica la doctrina de desviación. La justificación viene enseguida a proteger al victimario, ignorando al desdichado que permanece en un rincón apartado de la manada, aunque en el supuesto presente la cuestión no fue así. Un golpe en la mandíbula dio por tierra con el agresor invirtiendo los roles. Ahí hubo una reacción del sistema intentando averiguar los motivos por los que había ocurrido tal hecho de violencia. La pobre humanidad del agredido se recobraría con un poco de hielo. A su compañero lo sometieron a una intervención quirúrgica para corregir la separación de sus orejas. Antes de poder retomar las lecciones dio las disculpas, quedando zanjada la cuestión a la vez que el año tocaba a su fin, para que el verano limpie la memoria. Ello, no obstante, únicamente implicaría alejarse del evento, pero ciertas sensaciones se agarrarían de los recuerdos para resurgir al recibir una llamada de teléfono que daba cuenta de un suceso similar. No era precisamente en una escuela sino en la calle, unos 50 años más tarde, con uno de los dos involucrados, que no soportó la amenaza de aquel que dobló mal en aquella esquina, y fue estampado en el frío piso de marzo. Las disculpas sirven, pero sería mejor no tener que pedirlas. Ojalá nunca hubiera sucedido. El 5 de marzo de 1982 ingresó a cumplir con el servicio militar, el mismo que 13 años más tarde sería abolido. Menos de un mes después estallaba la Guerra de Malvinas, y los conscriptos quedarían acuartelados a la espera de ser convocados al frente de batalla. Se encontró en algún momento con el llamado, pero este resultó ser un error más, dado que había solicitado prórroga, y de todas formas se lo citaba a servicio, conociendo de parte de su interlocutor el hecho de que en más de una oportunidad se citó a personas fallecidas. Al final tuvo que ir. Su padre y su madre quedaron en casa con la angustia en el corazón desde antes de que llegara el 2 de abril del corriente año, y muchos ya no volvieran. Una medalla troquelada servía para identificar el cadáver colocándola debajo de la lengua del soldado caído. La otra parte sería entregada a la familia, con la manifestación de forma del servicio a la patria, y la soledad del cuarto al que el morador ya no regresaría. Tras 53 días de estar acuartelado en Campo de Mayo, le tocó el traslado al Hospital Militar Central en la calle Luis María Ocampo, barrio de Belgrano. A dicho sitio regresaban los heridos con los horrores de las batallas, y sin poesía alguna que pudiera ser compuesta por un bardo, vio a un soldado con los dos miembros inferiores mutilados, un combatiente que quedó ciego por la explosión de un mortero, otro cuya mano fue arrancada por una granada, y los restos mortales de alguien que cabían en una caja un poco más grande que la utilizada para los zapatos. El 19 de junio de 1982 era la fecha señalada para ser llevado a las islas. La convocatoria le hizo entender el significado del pedazo de metal que colgaba de su cuello, siempre frío, pese a estar debajo del uniforme. 5 días antes cesó el combate,
13 meses después de comenzar la colimba, correr, limpiar, barrer, culminó su periplo habiendo ya entrados en los 21 años y a 8 meses del retorno de la democracia. Una suerte de esperanza de que algo podía cambiar, aunque como ya sabemos, el periodo en cuestión presenta un montón de falencias que comienzan por no admitir las formas crueles de que una persona desaparezca de los registros, excepto a la hora de solicitarle el cumplimiento de la carga electoral. Ahí dejan de ser unos NN para convertirse en ciudadanos, con su realidad repleta de pobreza, hacinamiento, desnutrición, deserción, violencia en distintas formas y la ausencia del poder que intenta ser conservado a cualquier precio. Incluso haciendo trampa, poniendo a herederos sin idoneidad alguna y mintiéndole a los habitantes de este suelo, que creen aún en la existencia de un Mesías que porta la camiseta de su partido favorito, no aceptándose disidencia alguna a menos que el jefe lo permita. Volver en divinidad a la figura de una imagen gris y blanca es una estupidez. 6 años antes, en marzo de 1976, la primaria había tocado a su fin, y el plan de los egresados era irse de campamento a Tandil, posibilidad que quedó truncada debido a que ninguno de los padres autorizó dicho viaje debido a los hechos ya conocidos de la última dictadura en Argentina. Los egresados planearon entonces una fiesta en la escuela que incluyó la adquisición de cierta máquina de fotografía, Kodak Brownie Fiesta. En los días previos, el joven Alex había tenido tiempo de jugar con la máquina. Esto es lo que la mayoría de los progenitores piensan, repitiendo los pasos que creía haberle visto realizar a su papá, aunque no tenía absoluta certeza y esto la verdad no le importaba. Ya había quitado la cubierta trasera, rompiendo la banda de escala, hasta que el rollo se deslizó en el orificio de la parte inferior del soporte, asegurándose de que la película quedara firme. Regresó la carcasa posterior a su lugar deslizando el seguro que impediría se desarme el artefacto, aunque nunca estaba muy seguro de esto, girando la perilla hasta que el número 1 estuvo centrado en el visor. Ahí comenzó a tomar algunas muestras, pájaros en los árboles aún con hojas, el asfalto quebrado albergando a un hilo de agua de la lluvia de los días previos en el que las aves bebían, las baldosas de la vereda de diferentes tonos mostrando un poco de la visión del mundo de cada morador en él, y la pelota desgastada, de tanto usarla en el frontón que lo esperaba en la entrada de casa. Por la noche fueron los cuadros de ese momento, papá y mamá enfundados en sus trajes de gala junto con el resto de la familia, el abuelo que cambiaba el brazo con el que sostenía su cabeza para dormitar dado que su siesta fue interrumpida, sus compañeros con las señas del avance de la pubertad en el rostro, y el maestro que tuvo la idea de la salida a las sierras pero el asunto quedó trunco. Era como una postal del calor que restaba entre el frío oscuro que invadió a la sociedad, con la mente puesta en el próximo mundial, que era el árbol tapando al resto del bosque, dado que la idiosincrasia autorizaba este tipo de pensamientos. Finalizó el almuerzo con la campana del final que los ponía en la edad difícil. Esta en la que hay varios cambios invadiendo al niño que ya deja de serlo, y se separa definitivamente de aquellos que lo trajeron al mundo. Ahora es su mundo, su vida que resplandece en la primavera de los 14 años bajo la sombra de los edificios de la urbe, y el brillo de la felicidad en los 2 faroles. Se han diseminado en el viento como las semillas, buscando puertos nuevos y costas que les permitan sentirse realizados con la plenitud en el pecho sin importar los años. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad del tiempo. Blade Runner. El 2 de junio de 1978 se inició la Copa del Mundo de Fútbol, algo inédito en el país dado que anteriormente la habían organizado Uruguay, Brasil y Chile, pero también una forma de tapar las monstruosidades del mal llamado proceso de reorganización nacional. La sociedad por supuesto estaba en otras cuestiones, dado que mientras no le tocara a alguno de ellos bien, podía la cuestión continuar así, semejante en demasía a acostumbrarse a los hechos de violencia del día a día en las décadas que vinieron y contemplar el asunto con una total indiferencia. La pelota seguía rodando, ocultando los alaridos de las víctimas que dejaban de ser personas, para convertirse en desvanecidos cuya identidad era negada y la existencia con ello. Ya la secundaria había comenzado para el futuro galeno,
un título que no está escrito, pero sin embargo se reserva en algunos casos puntuales para los que no se apartan de su mortalidad a la hora de atender a un paciente. Mientras, el joven se encontraba en la absoluta pavada de la adolescencia, navegando en un mar de tonterías y dedicando horas eternas con el grupo de amigos, la pelotita, la piba que le gustaba y la vecina de la misma edad, que cruzaba por la otra vereda en el bien sabido camino de casa a la panadería sin apartarse de dicha senda. O esto es lo que creerían los adultos, los de esa época y los de esta, creyendo poder contener a la explosión hormonal con una suerte de conjuro que alertaba de las consecuencias de las relaciones humanas, sin considerar su propia historia. Absolutamente todos hemos pasado por lo mismo. Las limitaciones impuestas a partir de la crianza deben ser puestas a prueba de la misma forma que un crío arrojando una pelota para descubrir la existencia del espacio. La gravedad hará el resto del trabajo hasta que aquel que se arrastraba ahora se yergue sobre sus dos miembros vacilantes, intentando que la charla de los mayores se vea interrumpida por tal acontecimiento. La falta de consideración a dicho evento histórico, hasta Napoleón fue un bebé, hace que pueda experimentar con la existencia del límite. Comenzando por abrir todas las cajoneras a su alcance, irse derecho al primer tomacorriente que encuentre, tirar del tubo del teléfono oyendo el sonido ominoso que emite y la música de las teclas, lo que será conocido al venir el choclo en el siguiente mes. Se columpia con sus dos columnas sosteniéndolo hasta que un dedo es aplastado por la hoja de la puerta, que se cansó del maltrato, soltando un llanto desgarrador a la vez que cae de rodillas. Ahí viene su madre al auxilio, consolándolo sin saber que esta vida nueva ha descubierto el límite y los riesgos de chocarse con él mismo. El surgimiento del síntoma sí lo reprime, y la consecuencia en caso de pasarlo por encima, dejando la señal de la curva peligrosa patas para arriba, como sus progenitores más adelante al notar que se llevó el automóvil marcando los neumáticos en el asfalto. Caso M. La paciente de este registro médico ha manifestado que cree ser la Virgen María y que ha recibido la orden del Hijo de Dios de matar a sus hijos a los fines de lograr la salvación del universo, acto que ha llevado a cabo con éxito. Hasta lo macabro puede revestir dicha condición. Los síntomas de la paciente son coincidentes con una escisión total de la personalidad, en la que la misma escucha voces que le ordenan realizar algún tipo de acto, es decir, una esquizofrenia como clase de psicosis. El cuadro en cuestión requiere de control médico permanente, medicación, alopidol, y no se recomienda para nada la externación del sujeto, dado que reviste un peligro para los demás. No reviste características de psicosis catatónica, aunque no se descarta el electrochoque, debiendo tener sumo cuidado con el bloqueo de los neurotransmisores cerebrales, dado que el estado de delirio es la única forma de comunicarse que tiene con el exterior. Alex dejó a un lado el libro rojo, en donde había realizado las anotaciones, comenzando a tipear el informe en una Olivetti Studio 44 adquirida en un remate de artículos de oficina, siendo que una PC estaba fuera de su órbita económica. Destacó la alteración en el rostro de M, quedando marcado en el inconsciente el rostro del policía que acompañó en el traslado a la autora del hecho y que previamente descubrió la escena del crimen. Parecía no estar precisamente en este plano actuando, tal vez por algún instinto de deber que lo llevaba a tener que completar como sea la labor encomendada, aún a costa de su propia cordura. El profesional vio algunas señales en su cara, que denotaban no solo el cansancio sino las primeras líneas de la ruptura con lo normado, poniendo en tela de juicio todo aquello que le habían enseñado para vivir en sociedad, y que se reducía a los pedazos de niñez envueltas en un lago carmesí. Sin dejar de lado a la otra víctima colateral que era el padre de las dos vidas cercenadas, los abuelos, tíos, primos y amigos, que simplemente tendrían un agujero en su existencia que nada repararía. La mujer, por su parte, era inimputable, aunque la verdad esto pasaba a ser una anécdota siendo que no había manera de reparar el daño causado, y el médico trataba de mantener en esta dimensión lo que quedaba de un pasado teñido de ausencias. Respiró profundo, como cada vez que una situación lo estresaba, dejando al bastardo refugiado en su trinchera,
yéndose a recorrer los pasillos que ya conocía como a las líneas en sus manos después de los 30. El zurdo no sabía que lo observaban. Jamás en su pequeña humanidad se lo habría pasado por la cabeza que el club de sus amores le anduviera haciendo marca personal, y así fue como se encontró sin dormir las 2 noches siguientes a tener que presentarse en la Candela. La misiva contenía el escudo azul y oro con las estrellas haciendo fuerza para salirse del contenedor, ya que el cielo es precisamente su blasón, y las demás puras imitaciones marketineras. Convirtió 2 goles en el primer partido, debiendo presentarse en la siguiente semana en un amistoso contra la Novena de Independiente, culminando el encuentro 4-0, y repitiendo la dopieto. Cualquiera podía decir que tenía un cañón en la gamba. Los buscadores de talentos quisieron seguir viéndolo, pero la distancia se interpuso entre la gloria y el predio de Villa Luzuriaga, aunque no por ello iba a quedarse lejos del esférico, y así se encontró mandando el balón a besar la malla en el intercolegial, representando a la secundaria N grado 9, Justo José de Urquiza, ubicada en Condarco N grado 390 del barrio de Flores. Llegaba hasta allí tomándose el bondi desde Floresta, aunque en ocasiones su padre lo trasladaba a la escuela, caminando un puñado de cuadras desde la parada de colectivos. La historia con el balón continuó o la pelota lo siguió a él, vaya uno a saber, a través de las décadas, y es así como se encontró con los 22 años encima jugando de 10 en la cancha auxiliar de Vélez Sarsfield en un campeonato, siendo el 9 del equipo Jorge Rinaldi. Y por esas vueltas de la vida, a mediados de los 90, acompañaba a su retoño a un partido de fútbol viendo una cara conocida. «Ahí está mi amigo», le dijo a su hijo. El pibe miró hacia el sitio que indicaba su padre, soltando el comentario propio de la edad, y de tener que contradecirlo todo. «¿Qué va a hacer tu amigo?». Alex se acercó a la chancha, apodado así por su técnico en San Lorenzo, Carmelo Faraone, dado que nunca daba el peso, y el jugador lo vio. «Zurdo, ¿cómo estás?». No tuvo la necesidad de darse vuelta para conocer la expresión de su hijo, él que por supuesto seguía con la boca abierta cuando pasó a su lado. «Dale, nene, vamos». El pibe se terminó de atar los botines y partió raudo detrás del viejo que ahora pasaba de ser su padre a convertirse en una especie de leyenda viva, la misma que recuerda ahora mientras sorbe un café previa protesta al mozo que no le trajo cuchara, servilletas ni edulcorante. El vaso de agua o soda por supuesto no estaba tampoco, pero esto no le parecía extraño para nada, atento a que se iba a ir a un bar diferente en el próximo encuentro. Detectó la existencia de la radio ni bien ingresaron en la atmósfera del hotel ahí, al lado del Nahuel Guapi. Su padre notó la exaltación y le impartió el ultimátum respecto a andar gritando los goles en lugar ajeno. Y mucho menos considerando lo asiduo del sitio en esta época del año, quedando descartado que había un entendimiento mutuo, o eso pensó su interlocutor. Faltaba para el domingo, así que por la mañana, luego del desayuno, se iba a ver el lago sentándose sobre uno de los muros que delimitaba la propiedad de la Libertad de las olas venidas de muy lejos, viendo restos diversos en las profundidades azules oscuras. El viento se encargó de girar enloquecidas las páginas de la novela de William Peter Blatty que a sus 15 años había recibido, regresando ante esta demostración de los elementos, a compenetrarse en la lectura, hasta que la voz de su madre sirvió de exorcismo. Las jornadas siguientes repitió la costumbre con una ocasional banqueta plegable cuyos tonos incluían al verde, el amarillo y el azul, colores estos que para él representaban a la perfección a la pampa bonaerense. Más allá de cualquiera de las atracciones que el sur tiene entre sus paisajes, seguía con la idea fija del comienzo, el partido del domingo en la cancha de River Plate en contra del Quemero. Probaba un helado, un chocolate, un guiso con cordero patagónico, pero eran meras distracciones ya que el plato principal se encontraba en el último día de la semana que anunciaba buenas cosas por ser el 7º. Allí se encontró a la hora señalada cuando el árbitro Jorge Romero dio la orden de comenzar el partido, pasando el primer cuarto de hora en tanto cambiaba el brazo de apoyo sobre aquel sofá que le quedaba demasiado chico para los nervios que afloraban.
De pronto, el chino Benítez sacó un zapatazo que hizo estéril la volada de Chocolate Valley, aquel arquero de Estudiantes, Colón, Independiente y Talleres que luciría la número 3 en el Mundial cercano. La advertencia de su papá fue como un papel mojado en la tempestad que se desató, gritando junto con el conserje y los demás pasajeros. El hotel se sacudió en una emulación a menor escala del templo, dando lugar a un fenómeno inusitado en la ciudad. Un segundo temblor de dimensiones titánicas de 10.1 en la escala de Richter, que duró unos 8 segundos, coincidiendo dicha cifra con la casaca en la espalda que portaba en esa 9ª fecha del torneo metropolitano, el autor del gol. Los progenitores del adolescente pensaron que había ocurrido una catástrofe, y salieron al exterior del hotel para escuchar que las montañas transmitían el mensaje en formato de eco. El fanatismo es una de las peores características que presenta la humanidad, y esto casi siempre es motivo que desemboca en la ceguera. Trasladado de la cancha a la vida en la sociedad explicaría parte de los problemas que tenemos. El otro es un elemento extraño al organismo que conforman quienes se consideran parte de algo que se reduce a colores y pasión. Así que por lo tanto hay que tratarlo mal, a los fines de que pague el pecado de no pensar exactamente como los miembros de la cofradía. La persecución primero con el fin de no dejarle espacio en donde pueda desarrollar sus ideas heréticas. El castigo después para que no levante la cabeza y ofenda a la divinidad que se oculta detrás del trapo. El simpatizante mirará el hecho sin poder comprender más que el resultado en sí, pasando desapercibidos los actos, que son calificados de locura, dado que precisamente se están atribuyendo un triunfo que no les pertenece. No les cambiará más que el humor en el corto plazo, no pondrá dinero en sus bolsillos, comida en su mesa o bienestar en el hogar, pero definirá el humor de varios meses cuando se le gana al clásico rival. De todos estos fenómenos, el de Boca es el más especial, siendo que nos une con el otro en una mezcla de pasión enfermiza y mística que hace temblar los cimientos de la vieja cancha de fútbol. Con el balón como rey indiscutido en tantos sus senescales, han sido los héroes que lo llevaron de paseo por el mundo, perforando redes contrarias sin piedad alguna, para reírse a carcajadas de los poderosos que se cayeron fuera de su zona de confort. Los diarios, la televisión y la radio dieron cuenta de la victoria de estos 12 guerreros que jugaban siempre con un hombre más. De ahí la leyenda del jugador número 12, nacida ahí por la década de 1920 y trasladada a través de los eones. Seguro debe ser hermoso querer a otro club, dado que es una forma de amor que presenta síntomas de una epidemia, pero no hay nada más lindo que esta casaca. Así ha titulado su manifiesto un sujeto que ingresó a la sala preparada para él con todas las condiciones, contando con apenas un televisor que le relataría las hazañas a color de su club favorito. Aquel cuya formación sale de memoria: Claudio Vaca, José Manuel Marante, Víctor Hugo Baluzzi, Carlos Adolfo Sosa, Ernesto Lasati, Natalio Agustín Pesia, Mario Emilio Heriberto Boyé, Pío Sixto Corcuera, Jaime Sarlanga, Severino Varela y Mariano Sánchez. Dirige técnicamente Alfredo Garazzini. Y algún despistado sobran, por cierto, dirá con agudeza e ingenio: mira vos, ya en esa época jugaba Varela. El viejo Tito me hablará de aquella formación que no tenía suplentes. Los lesionados se colocaban en otros puestos para disfrazar la falencia, ya que se jugaba con el alma. Cuestión esta que yace muy lejana a las versiones de hoy en día. En Benidorm yace la concentración del campeón defensor, con hoteles, lujos, piletas y placeres incluidos, aguardando el momento del debut contra Bélgica el 13 de junio de 1982. Un día después de dicho cotejo, habrá terminado el conflicto con la rendición incondicional de aquel que expresó que lo sacarían muerto de allí, y al final, no cumplió con su juramento. En la misma época la revista Gente publicaba una imagen de los soldados en Malvinas muertos de frío y de hambre, los mismos que regresarían en colectivos con los vidrios pintados de negros, para que los jerarcas escondieran el fracaso. En tanto que los futbolistas podían acceder a cualquiera de las ventajas de ser jugadores de élite, en la contracara, los conscriptos, enviados a hacer el trabajo de profesionales, rezaban por poder ver a sus familias una vez más. Los alimentos reunidos para ser destinados a los combatientes permanecieron confiscados por las autoridades militares,
y otros fueron los que rompieron los candados para alimentar a los soldados despojados prácticamente de su humanidad. Mientras la pelotita seguía corriendo, los combatientes regresaban al país en colectivos con las ventanillas oscurecidas, dado que la gesta había salido mal y era necesario esconder la vergüenza, aunque aquellos rostros flacos solo querían ver el barrio de siempre sin más explosiones que la de los fuegos de artificio. En un estadio español, Alemania enfrentaba a un equipo rojo cuyos jugadores no podían ser nombrados, menos el nombre de la nación. Así que se limitaban los relatores a hablar del 15 o de la escuadra que atacaba en una especie de muletilla semejante a balón en el aire, pero sin la posibilidad de elegir. 3 décadas atrás, una cancha repleta recibía al generalísimo que era victoriado, en tanto Argentina e Inglaterra se medían en un amistoso con el visitante, recibiendo un golazo de Ernesto Grillo y de paso creando el Día del Jugador de Fútbol. Aunque la celebración se cambiaría a una fecha diferente, pero también generada por un encuentro entre los mismos seleccionados. Derroche de habilidad de un lado, completamente batidos del otro. Debe ser así según las reglas inmejorables del balompié, y sin palabra alguna de parte de Joaquín Fioravanti Carvalho Serantes, cuando los que jugaban a un fútbol clásico llevaban el esférico frente a los ardides de la viveza criolla. La misma que sigue hasta ahora pero en un plano social absoluto, lo que nos lleva a ser considerados ventajeros en más de una oportunidad, y que ha sido incorporado a la idiosincrasia argentina para que demasiados inflen el pecho ante el recuento de sus hazañas. Al finalizar el match en el estadio de River Plate, al entonces presidente de la República, le pareció que si le hubiera dicho a los albicelestes, ganen o mueran, tal vez sería un mejor tributo a su ídolo. Después de todo tenía la cancha llena, y la misma es una gran vidriera proselitista. La cañonera yacía lejos todavía, y sus bodegas no tintineaban con el metal de los oprimidos. Del servicio de guardia y admisión, pasó al servicio crónico, la dimensión en la que nadie quería trabajar, siendo que la patología mental se hacía más evidente. Pero él se encontraba a sus anchas en dicho momento, pese a que los demás verían horrorizados a las internas que arrojaban la comida al piso, contemplando las formas que generaba el impacto. El nosocomio funcionaba como hospital de día y de noche, dependiendo la externación del grado de evolución o de involución. Los casos de regreso al mundo ruidoso ahí afuera eran pocos y muchas veces la paciente retornaba al instituto con absoluta resistencia a sus paredes. El contacto con el exterior se reducía a lo que el personal de salud les contara sobre la vida en la civilización. Incluso ellos eran los bárbaros apartados de la aldea que hacían el trabajo que nadie más quería. No obstante, así funcionan los mecanismos de la sociedad humana con sujetos que no ven la luz del sol, ocupándose de la podredumbre que corre por las venas debajo de las ciudades y culmina tirada en cualquier parte. Por el contrario, en la ciudad laberíntica del hospital los espacios estaban perfectamente delineados, con el fin de que pese a no quererlo los desviados no estuvieran fuera de su baldosa. La falta de comunicación con los demás seguía siendo un problema, de manera que enfermeros y médicos reunieron fondos para comprar un televisor. La pantalla, otrora educadora de ciudadanos, servía para que tuvieran una mínima idea de la vida de la humanidad fuera del confinamiento, aunque veremos que es una ilusión, y no se quedaran en su silencio deteriorándose más y más. La caja rompía la monotonía que aquel sitio presentaba con sus voces siendo intercambiadas a lo largo del día, quedando una marca en la puerta de ingreso a la sala, que algún memorioso realizó con la programación de aquel tiempo. Al apagarse se detenía el tiempo, los ruidos cesaban sin que llegaran aquellos de más allá de los muros, y los pasos de Alex alejándose rumbo a casa eran absorbidos sin más. A este le quedaba la sensación de salir de un agujero negro. La gente se agolpaba en las vidrieras, las casas de juegos, los cafés y cualquier forma de esparcimiento que las atraía como la luz a los insectos. Pasaba cerca de ellos pero su mente estaba en aquel lugar ahí en la oscuridad, con el sol pegándole a las paredes blancas, así como a la fachada, pero sin que un solo rayo se filtrara en la oscuridad de las almas encerradas en sí mismas. Respiró el aire de la noche de julio y se restregó las manos dado que el frío lo cortaba, señal de estar volviendo a la realidad de los que se consideran cuerdos.
¿Quién nos creemos que somos? Somos quienes creemos ser. De ahí el dilema, dado que no todos los psicóticos se encuentran detrás de los muros de la ciudad laberíntica que supone ser el Muñoz. Alejado de las avenidas principales, aunque por ellas se llega a contemplar su fachada pintada de vez en cuando, callejones y sendas paralelas que se mezclan sin ton ni son. Un sujeto vestido con el arlequín blanco y negro salta entre las esquinas, haciendo danzar las bolas de diversos colores que pasan desapercibidas entre los ocupados conductores. Apenas una ventanilla se abre de vez en cuando soltando las monedas del desprecio, detrás de una mueca en el rostro inmutable, agradecido sigue danzando hasta encontrarse en las puertas del Averno mental. 3 eruditos lo analizan sin las pinturas salvadoras, determinando que tienen una habitación disponible para él, con 3 comidas diarias y páginas enteras para colorear, así que deberá quedarse. Solitaria queda la última pirueta en el cruce de Corrientes y Callao, yendo con una hoja del diario de la mañana, a parar a una rejilla, hasta que el semáforo cambie para que deba volar con la estela de los vehículos incansables. En diferentes partes del mundo se repite el fenómeno de hacerles la entrevista a aquellos que llegan actuando, pasando a formar parte de la masa interna, y abandonando la otra que es tan enferma como la primera. ¿O acaso no pensamos que los demás están locos, excepto uno mismo, el único sobreviviente en el Salón de la Fama de la Cordura, que se cae en pedazos formando los flecos de la camisa raída, con la que nos disfrazamos para una fiesta importada de alguna parte del hemisferio norte? Ahí podemos pasar desapercibidos con los demás, siendo que el consumismo se ha metido en las costumbres reemplazando a la tradición criolla con bromas y dulces. Un prófugo del nosocomio es detenido por los agentes del desorden, al intentar llevarse los caramelos de 2 hermanitos que, perdidos en su mundo, volverán a la contención de una celda semejante. Lo único que está recibe datos de toda clase y los mantiene atados a la luz hasta que los ojos dicen basta. A la mañana siguiente no habrá un buen día. Apenas se desperece, sus manos bien entrenadas buscarán al monstruo que domina sus mentes para que parezcan normales. En tanto la bruja es regresada al servicio con el traje siendo dejado en una bolsa de basura, para que el próximo payaso se lo ponga y salga a yugarla bajo un frío que no es tal para los que vienen con la calefacción al mango. Con el aliento dibuja un corazón desde el interior de la nave que lo traslada, pensando en las virtudes de estar siempre conducido de una puerta a la otra y poder meterse sin estorbos a los excesos que el dinero proporciona. Por fuera no es más que un pibe bien, sonriendo en cuanta fotografía lo tenga de protagonista, aunque la verdad la mayoría de las veces uno no está contento. La artificialidad de estos tiempos de tecnologías y silencio. Caso GJ. Dibujaban árboles, casas, estrellas y sueños, aquellos que una parte del alma retenía como muestra de pertenencia a la nación humana que se expandía sobre el globo igual a una plaga. En el mundo onírico se ven en absoluta libertad. Las barras desaparecen para que las aves sobrevuelen una tierra con apenas la música de los 3 arroyos cortando la monotonía. Recostada sobre la hierba contempla el desfile de nubes que viajan a un horizonte violeta, la señal inconfundible del viento que llegará una vez que el sol se digne a pegar la vuelta. O es una ilusión y la que se mueve es la tierra. Ve a su niña corriendo perseguida por la madre cuyo rostro se torna por vez primera claro, sus voces se confunden con el murmullo del agua, pero puede distinguirlas claramente. No hay marcas en la piel. Esta es nueva como en el momento de la llegada al mundo entre los gritos de dolor de la otra mujer que la acogió entre los brazos. El mar de tibieza la retuvo hasta que las fauces de una bestia la arrancaron. Proscripta la madre por perder el juicio, dejaron a la niña al cuidado de extraños que mancillaron su juventud hasta que su ropaje fueron los harapos. Allí extravió el camino topándose con ramas que la laceraron, piedras que la hicieron caer más de una vez, y ojos tétricos que la perseguían hasta en los instantes de reposo. Era obvio que seguiría las sendas de su progenitora, de la que no tuvo más novedades, así que únicamente quedaba encontrarla en los sueños que son la contención final de los desviados hasta que despiertan y descubren su realidad. Claro que a ella esta no le importaba demasiado. Le mostraba a Alex los dibujos que había hecho con una sombra en las márgenes, que él asoció a la figura faltante.
Aquel sujeto cuyo nombre yacía perdido en la noche de la historia, con únicamente 2 actrices sobre el escenario de la vida. Siempre representada su paciente como la niña, hasta que el médico le mostró su rostro en un espejo rompiendo el encantamiento. Sus obras cambiaron a la persona solitaria en medio del prado, acurrucándose al lado de un oso de peluche que representaba el anhelo perseguido y no conseguido. La descendencia que no llegaría pese a quererlo más que nada, soportando los embates de los días sin soltar a aquel ser artificial que era su válvula de escape. Aunque no fuera suficiente muchas veces, se la veía sentada de espaldas a la puerta de acceso al salón mayor con la figura marrón oscura en la otra silla. Una serie de lápices gastados, unas hojas amarillentas y la sonrisa de ambos al compartir aquel momento, sin que fueran perturbados más que por el murmullo que los pájaros hacían en las ventanas por las que la luz se filtra. La felicidad es considerada hoy una disposición de las circunstancias, un error absoluto dado que se trata de un proceso interno que no es permanente, siendo que no se puede estar siempre feliz, pero sí la mayoría del tiempo. Durante su adolescencia parecía que tenía de todo aunque únicamente fuera un puñado de cosas. Por el contrario, en estas épocas, las personas disponen de una posesión absoluta aunque siempre les falte algo. Es una búsqueda constante del elemento que proporcione la pieza faltante del rompecabezas, ignorando por supuesto que éste seguirá haciéndose más y más grande, obligando al consumidor, una categoría que deja a un lado a la persona, a adquirir nuevos ejemplares que le completen la imagen de aquel objeto deseado. Por ello los logros en diversos formatos, trofeos digitales que se exhiben en la pantalla más grande, para hacerles saber a los marginados la grandiosidad de aquel que ha gastado sus días en conseguir la nada misma. El vacío continúa. Se abre camino en medio de la euforia que supone estar sobre el pedestal del primer puesto mandando al victorioso al fondo de aquel recorrido, dando lugar a la ansiedad que se filtrará en su mente, hasta volverlo un autómata con los hábitos grabados hasta cuando duerme. Pospondrá cualquier obligación por relevante que sea destinando más que el dinero a aquello que no regresará jamás. Prueba de esto son los billetes circulando, y el crédito de la tarjeta que se recarga una vez satisfecho el hueco del mes anterior. Con cada paso se exhibirá sonriente aunque se trate de una mueca por la copita de plata que acaba de conseguir, queriendo el oro que no es real, pero llenar el casillero es lo que importa. Se ha unido así a una masa que le quita al hombre todo sentido de individualidad a la par de que desaparece el diálogo, reducido a meros mensajes en una pantalla fría, en su luminosidad cálida. Respira emulando a los demás, no vive a diferencia de las generaciones anteriores, y sin embargo legalmente es reconocido como existente con el fin de tributar si puede, laburar tal vez y votar seguro. Así de obnubilado se halla en este tiempo, saliendo en pocas ocasiones de dicho estado pese a no ser considerado paciente de estudio, dado que si no estarían saturadas las guardias con las macetas albergando a los penitentes, que esperan el milagro. Ya no quedan sillas, camas o cualquier otro espacio más que el de los maceteros. El profesional moderno ha dejado la organización administrativa en manos de una única enfermera que usando una agenda de almacenero se dedica a tomarle los datos a los enfermos. 2 aducen ser guerreros vikingos, uno de ellos se cree Alejandro Magno y el cuarto dice no estar allí, sino en la nube viendo la copa que falta en manos de un usuario afortunado. Docentes y discentes visten de blanco. La única transgresión aceptada es la visita del inspector que se dedica a pasearse por las instalaciones, contemplando las latas oxidadas de las que surgirán los retoños, rompiendo sus raíces las paredes de metal y pidiendo ser liberadas. Aquel día uno de los estudiantes, caso de estudio PF, no utilizaba el uniforme de rigor, dado que las inclemencias lo habían tornado en una masa oscura que requería del sol más que nunca. Así que se sintió diferente, expulsado del grupo de pares en tanto hacía girar aquella calecita despintada en el patio de la escuela, observando a los demás que lo veían como a un intruso. En cambio el auténtico invasor no era considerado tal, ya que el ojo avisor los entrenaba debidamente para que marcaran a los infractores, que debían ser alejados en un rincón con la correspondiente misiva a la familia, cuyo mensajero iría torturado todo el camino hasta llegar a casa.
Al día siguiente estarían ambos progenitores en el despacho del directivo que cumplía rol de secretario, administrativo y de portador de desviados un casillero más atrás. El lunes lo sorprendería con el delantal impoluto sobre su cuerpo desgarbado, ya no despertando las miradas de los demás que ahora volvían a poner la atención en los defectos físicos y se lo hacían saber a la víctima. Eran grupos de trabajo bien separados que tenían sus propias reglas, las que escapaban al control de la masa provocando cambios en los nombres de los agredidos que serían conocidos por apodos. La hija de la maestra tenía ventaja sobre aquellos que no tuvieron el privilegio de pasar por el jardín, así que la evaluación del jurado sobre su desempeño era sobresaliente, colocando detrás de un vidrio el trabajo desarrollado por la pequeña. De nada le sirvió al ahora reformado estudiante estar todo el sábado metido en la lámina que apenas recibiría un está bien, debiendo soportar la desconsideración a lo largo del camino. Flamea la bandera con el talí ceñido en la cintura de su portadora. Los escoltas han de conformarse con su lugarcito y gracias que se los han entregado. Culminará así el ciclo con un acto más de diferenciación entre los niveles distintos, no conociendo la existencia del karma, que se ocupa de equilibrar tales situaciones, justo en la cara de aquellos que las perpetraron. Una pequeña medalla reconoce el esfuerzo, los días de incontables renglones manchados con ejercitaciones y trabajos prácticos que fueron a amontonarse con los trastos en un cuarto pequeño. Resuena como una armadura dorada convocando al cosmos de aquel que languidece, detrás de un escritorio, desarrollando una labor que tiene a su alma atrapada en el aburrimiento de ver cómo los problemas no se resuelven. Hay una especie de morbosidad, de tener que mostrar aquello que ha sucedido y no nos involucra. De ahí, tantas grabaciones exhibiendo los abusos, la violencia de una sociedad quebrada en todos sus niveles y normalizando dicha costumbre en lugar de evitar que suceda. Existían dichas situaciones en el pasado, pero no tenían la exposición de estos días con ineptos contando aquello que ocurre y etiquetando a los demás usuarios para que éstos participen en la violación de la integridad humana. El perpetrador requiere de la masa para justificar su existencia. Ha dejado de ser una persona pensante para formar parte de una ciudad global. La aldea creció en forma imparable. Es a través de un sinnúmero de individuos que le levantan el pulgar aprobándolo. Los pocos que pasan de esto pueden caer de todas maneras en las redes dado que se enseñan las costumbres a partir de una pantallita. La caja boba no se iba a dormir con uno, no escuchaba los sueños, las conversaciones y la manera en la que sorbemos este café, en medio de una entrevista rodeada del bullicio de los que andan en otra, aunque sea la misma del anónimo parapetado detrás de una identidad falsa. Sacarlo a la luz molesta. La exposición de la falta es algo no deseado y así, los responsables del entrenamiento consuetudinario se escudan tras el hecho de no querer saber. Pero no querer saber implica dar el consentimiento para cualquier hecho, bueno o malo, por lo general lo peor, continuando con el idilio de hallarse sin problemas bajo la mañana soleada. A lo lejos ocurre la transgresión de las normas, al menos de aquellas que hacen al comportamiento deseado, ni el buen día viene con aquellos que pasan, contemplando la vida de los demás a la espera de poder participar como sea. La mano libre abre la puerta que da a las columnas brillantes, subiendo por las escaleras que desea sean infinitas para no tener que cortar la transmisión en vivo. Esa en la que se están juzgando las elecciones de los demás en una suerte de libertinaje que ha sido confundido con el libre albedrío, justo el tema desarrollado por el docente que busca un poco de disciplina entre los corredores pintados de blanco. Concluye la clase. Sus pasos se alejan cuesta abajo, así que el sujeto de análisis no levanta la vista del llamado de aquel ser sintético que ha tomado por asalto su privacidad y se torna molesto. Intenta imaginarse de qué manera sus ancestros llevaban el televisor de tubo a la escuela, los canales que podían sintonizar con 10 botones disponibles y la perilla que giraba emitiendo un chasquido hasta dar con un hormigueo en blanco y negro. ¿Harían algún tipo de magia para poder sintonizar el canal? ¿Cómo sabían que estaba allí? ¿Realizaban directos o lo veían todo en diferido? ¿Cómo es posible que sean las personas a cargo? ¿Hay diferencia entre saber que el director estará a no saberlo?
Uy, se me terminaron los datos. Tendré que pedirle a mamá que me preste la tarjeta, la guardo y listo. Carga asegurada.